Invitado muy especial. Estamos con Marcelo Maisonave. ¿Maisonave se pronuncia así? Sí, perfecto. Ok. Él es docente universitario y magíster en Derechos Humanos. Bueno, gracias por venir. Sos la pareja de Connie. Así Bueno, es. que Connie ya la tuvimos. Claro. Uh-huh. Ya los traemos a todos los del QTP, los secuestramos y Los los secuestramos metemos un acá ratito adentro. y los traemos porque, bueno, hay gente muy profesional y muy capacitada acá, La nos verdad rodean. que sí. ¿Qué vamos a hacer? Hay que aprovechar a esta gente. Y bueno, queríamos charlar un poco de todo lo que está pasando, no solamente lo que pasó hoy, que estuvimos hablando recién, sino el contexto en el que venimos viviendo de negacionismo, de discursos de odio. Nada, ¿qué opinás? Y bueno, todo de cara a la marcha del domingo. Bueno, primero gracias. Y No se escucha, creo. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola. Sí, yo... No, pero creo que lo escuchás desde afuera De y no acá. desde el auricular. Ahora sí. Ahora sí, está. ahora sí. Perfecto, Bien. muy bien. Primero gracias por invitarme. Y bueno, también felicitaciones por el programa ya en su segundo año, ¿verdad? Segundo Sí. año Bien corre. ahí. Re bien. Bueno, es todo un tema lo que planteas. Realmente lo que estamos viviendo en Argentina son situaciones que uno no imaginaba vivir o volver a vivir realmente. Habíamos tenido en este siglo largos 12, 14 años de un ciclo político que nos había acostumbrado a otra cosa, una sociedad con otros consensos. Pero bueno, tampoco hay que volverse locos porque si uno ve la historia argentina, permanentemente hay avances, retrocesos, hay ciclos donde hay un consenso social en un sentido, ciclos que eso cambia, o que por distintas situaciones de poder, los factores principales que gobiernan la Argentina van tomando rumbos que no son los que uno desearía. Y bueno, en este momento estamos en uno de esos ciclos complejos que atraviesa Argentina hace ya varios años, que no viene ni siquiera de este gobierno, sino que excede este gobierno. Creo que en todo caso este gobierno es resultado un poco de un proceso social que ya viene decantando en posiciones de negacionismo o de rechazo a conquistas en derechos humanos, en materia de género, en materia de cuestiones ambientales, derechos laborales, derechos sociales, jubilaciones, un montón de situaciones que se creían, o la independencia económica, ¿no? La vuelta del Fondo Monetario en el 2018, cuestiones que uno creía superadas o creía consolidadas y realmente, no están así y uno cuando es joven cree que va a ser todo eterno y después cuando se va poniendo más viejo se da cuenta que no, que hay avances y retrocesos. Y realmente, ahora de cara al 24 de marzo enfrentamos una situación muy, muy especial. También decías con lo que había pasado estos días, que en realidad es una compañera de la agrupación Hijos, que no se sabe todavía de dónde es, ni dónde fueron los hechos, pero que hace unos dos semanas, sí, unos 15 días, fue violentada, abusada, golpeada, amenazada en su propia casa. Bueno, desde ya el repudio y el deseo de que eso se investigue a fondo. Pero también esto se da en un contexto. Hay que ver estos hechos no como situaciones aisladas, sino como situaciones que se van repitiendo, que se van agravando. Un día es una pintada en un local partidario, no importa de qué partido, o una bomba molotov. Otro día fue el intento de asesinato a la vicepresidenta. Estos días nos enteramos de esta situación con la compañera de Hijos. Evidentemente hay grupos en Argentina que no comparten lo que es la democracia, que no comparten o no creen en el Estado de Derecho, que no creen que haya sectores de la población que necesitan una atención especial del Estado en materia de salud, de trabajo, de educación. Y tenemos que aprender a luchar contra eso y a organizarnos colectivamente para que esos sectores, que evidentemente tienen más poder del que uno creía en Argentina, instalen una agenda y nos acostumbren a que esto suceda cada vez más seguido y que no gocen de impunidad, ¿no? Por eso la importancia también de que se juzgue este hecho, se investigue a fondo, y confiar en un poder judicial que a lo largo de la historia de estos 40 años de democracia, que se cumplió el año pasado, y este año se cumplen 30 años de la última reforma de la Constitución también, un poder judicial que ha tenido sus marchas y contramarchas, pero que en líneas generales ha acompañado el proceso de memoria, verdad y justicia. Cabe recordar el juicio de las juntas del año 85, todo lo que significó en esa década, y posteriormente desde el año 2003 para acá con la renovación de los juicios de lesa humanidad, también un poder judicial que ha estado muy, muy activo, con cuestiones obviamente de retroceso, como fue el fallo del 2x1 en su momento de la Corte,
Pero bueno, en líneas generales el Poder Judicial ha consolidado una jurisprudencia de juzgamiento a lo que fue los crímenes, ¿no?, de la última dictadura, y eso hay que rescatarlo. ¿Te ¿Qué más? parece, Dale. digamos, inevitable esto de que en Argentina siempre vuelve a suceder lo mismo, digamos? Es como que en un momento se reivindica el tema de los derechos y todos vamos como por el mismo camino y de repente todo vuelve a ser violencia otra vez cuando realmente parece que no va a volver a pasar. Que, digamos, ya una juventud que entiende, por ejemplo, que se debe tener en memoria, entiende lo que pasó. Y de repente como si todo eso se esfumara, digamos. En cuanto a la juventud, digamos, ¿qué te parece? ¿Cómo se debería hacer para...? Porque es algo por lo que las nuevas juventudes, digamos, no pasaron, entonces por eso no se reivindica. Claro, para crear conciencia sobre eso. sobre lo que significó, claro. Bueno, primero, si bien estamos en un momento, digamos, de cierta angustia y de un momento político que no es el que uno desea, llevamos aún así 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina, el periodo más largo de la historia. En el siglo XX tuvimos 6 golpes de Estado, la última dictadura fue el 6º golpe en el siglo XX, con lo cual también sopesar, ¿no?, que no nos gane el pesimismo, digo. O sea, no todo está mal, ni estos 40 años son un desastre, ni nada de eso. Pero es verdad que estamos en un momento complejo, malo, y que es verdad que la democracia no ha respondido a muchas necesidades, derechos del presente, ¿no?, económicos, laborales, culturales. ¿Y cómo hacemos para incluir a tantos sectores de la juventud que, bueno, hoy tienen 18, 20, 16, 14, 30, bueno, y que necesitan permanentemente revalidar una cuestión de memoria histórica, memoria colectiva, que debemos trabajar? Y yo creo que una pregunta que le haría a alguien de estas edades o de menos de 25 es, ¿qué camino crees vos que es el más idóneo, o sea, el mejor camino para alcanzar tus deseos, anhelos, sueños, necesidades? Bueno, ¿en qué sistema social, en qué sistema político, en qué sistema de organización te parece a vos que eso tiene más chances de que suceda, ¿no? Bueno, en ese diálogo creo que vamos a llegar a una conclusión de que la democracia y el Estado de Derecho, es decir, una constitución que nos rija a todos por igual, la igualdad ante la ley, bueno, que haya distintos poderes, que el presidente no pueda ser una máquina que se devora todo, pero que tampoco los otros poderes sean una máquina de impedir, como también nos ha pasado. Bueno, son sistemas que no solamente Argentina, sino Occidente en general ha encontrado como para organizarse y tender a un desarrollo económico, a un desarrollo social, a un desarrollo cultural. Es decir, evidentemente la democracia y el Estado de Derecho son mecanismos que no son perfectos, claramente tienen muchos vicios y podemos discutirlos y claramente vamos a encontrar un montón de zonas grises para criticar, pero que evidentemente son formas de organización social que son las más adecuadas para, en un mundo tan complejo como el de hoy, garantizar derechos a la mayoría o a toda la población. Creo que desde ahí vamos a poder ir entrando, ¿no? Obviamente que cerca del 24 de marzo hay que hacer un ejercicio de memoria de lo que fue la última dictadura cívico-militar, el golpe de Estado, el terrorismo de Estado, el robo de bebés, bueno, todo lo que significó, sobre todo también en nuestra región, una memoria específica, ¿no?, de lo que fue en Rosario y Santa Fe. Pero creo que también intentar entrarle a ese joven o a esa joven desde su propia visión del presente, ¿no? Claro. No sé, se me ocurre alguien que le guste la música. Bueno, mira, en un proceso autoritario la música está censurada, claro, el arte está censurada, no podrías ver películas libremente, el horario a la noche habría toque de queda o no podría circular como cualquiera. Bueno, o la independencia económica. Mirá, si vos no tenés un país que defienda tu moneda, tu trabajo, tu salario, bueno, evidentemente el proceso va a ser de pauperización, de mayores niveles de pobreza. Bueno, creo que son formas de entrarle que hay que ver. Bueno, no digo que tenga la fórmula, pero por ahí, ¿no? Pienso. Y bueno, hablando todo esto de un Estado que te defienda a vos, ¿qué opinás, por ejemplo, de la suba del transporte, de los sueldos de los maestros, de todo esto que está ocurriendo actualmente? Y bueno, estamos en medio de un plan económico claramente de ajuste y de transferencia de ahorros y de ingresos de los sectores populares, sectores medios, a sectores concentrados,
y extranjerizados de la economía. Y evidentemente también la historia argentina demuestra que estos procesos terminan mal. No hay forma que terminen bien en la medida que no haya una recomposición salarial y en la medida que no haya preservación de los puestos de trabajo. Estamos viendo mayores niveles de desocupación, estamos viendo niveles de recesión, sumado a la inflación, porque ni siquiera se soluciona el tema de la inflación, y el objetivo de este gobierno es solucionarlo por medio de, básicamente, justamente, ¿no? Una depresión económica. Y bueno, lamentablemente eso ojalá no suceda, pero los que tienen las herramientas del poder hoy económico están llevándonos a esos lugares. Me parece que también hay una situación, lamentablemente, a nivel provincial y en general de muchos gobernadores de acompañar estas políticas de ajuste, también, ¿no? Ajustando salarios de médicos, de docentes, de policías, aumentando boletos de transporte, resignando propuestas de becas o de situaciones, ¿no? Como eran las becas Progresar a nivel nacional y demás, que claramente ayudaban a todos esos sectores que por ahí no tienen la posibilidad económica de acceder a salud, educación y demás, a poder hacerlo. Se generó un consenso en torno al ajuste que creo que es totalmente equivocado. Claramente la economía argentina no es que venía de maravilla ni mucho menos, con muchos problemas, pero había problemas focalizados y con una economía que conservaba el empleo. No era una economía que perdiera el empleo y que tenía mucho movimiento. Evidentemente la política tarifaria, la política de salario va a ir hacia una recesión. O sea, esto ya se está viendo. No hace falta ir muy lejos, basta caminar por la peatonal Córdoba, por el centro de Rosario, para ver locales en alquiler que hasta el año pasado estaban ocupados. Bueno, en cuanto a esto que decís, que un poco ya lo respondiste en lo que decías, pero últimamente estuve con un compañero haciendo entrevistas por la calle y por ahí lo que dicen es, bueno, igualmente un maestro nunca ganó nada, un médico nunca ganó nada, porque subsidios, que hay que aguantar un poco, que ahora es como cagarnos de hambre un tiempo y después todo va a remontar y la gente todavía tiene esperanzas. Y por ahí, no sé si te parece que esa es la manera de hacerlo. La manera de hacerlo. ¿Existen otras alternativas de poder mejorar el mecanismo anterior, digamos, que tampoco estaba funcionando, si vamos al caso? Bien, bueno, una buena pregunta. Yo creo que sí, que hay alternativas y que las había y que las va a seguir habiendo. Siempre las va a haber porque si no estaríamos condenados a la extinción, básicamente en Argentina, o a un modelo de pobreza extendido, permanente y de alto desempleo. Y creo que ese no es el modelo argentino y Argentina ha tenido momentos de un bienestar económico. No hay que ir tan lejos. En el año 2015 Argentina tenía el salario mínimo y promedio más alto de la región. Hoy tenemos el más bajo. Teníamos jubilaciones arriba de los $1.000. Una persona que accedía a su primer empleo, no sé, en un supermercado, en una tienda de comercio, en cualquier lado, accedía mínimo a un salario de $800. Entonces me parece que hay que también ejercitar esa memoria de corto plazo, porque Argentina venía en un sendero económico desde ya con dificultades, pero donde el que accedía por lo menos a un trabajo no estaba a niveles de pobreza. Hoy puedes tener hasta 2 trabajos y aún así no te alcanza el dinero. Sí, todos hoy tenemos 2, 3, 4 trabajos y aún así no te alcanza. Sí. O jóvenes que antes quizás podían venir a estudiar a Rosario, que la familia le bancaba un departamento, bueno, hoy se dificulta muchísimo más. Y claro que hay alternativas. Lo primero que hay que hacer es proteger la moneda, proteger lo que Argentina produce. En la medida que eso no suceda y que todo lo que Argentina produce va a pagar deuda, directamente se va del país o va a satisfacer demanda de dólares de los grandes ganadores del sistema económico, bueno, ahí evidentemente no va a haber un camino de crecimiento ni de mejora del poder adquisitivo. Claro que lleva tiempo. Y aún así, los 4 años anteriores, evidentemente, uno es muy crítico, ¿no? Por lo menos de la gestión económica, de acuerdo con el Fondo Monetario, que no se supo resolver. Un proyecto político que lamentablemente teníamos otras expectativas, el nivel de internas que hubo, y los 2 ministros principales, bueno, salvo el corto periodo de Silvina Batakis, Guzmán y Massa fueron los 2 únicos ministros de Economía del ciclo anterior, y ninguno de los 2 le encontró la vuelta ni a la inflación ni a la relación con el Fondo Monetario. Y Massa, la verdad, que sacó medidas, por ejemplo, la devolución del IVA, o la quita de ganancias en los últimos 3 meses. Bueno, eso no llegó a impactar y tampoco quedó muy contextualizado en una política que venía siendo de otra manera. Yo creo que
Para ordenar la economía, lo primero es ordenar la política. Si vos no ordenás la política, estás al horno. Y quedó demostrado en los 80 con Alfonsín. El menemismo, con el orden político, pudo estirar muchísimo tiempo un sistema de exclusión, de cierre de empresas, pero porque tenía ordenada la política. El tándem Menem-Cavallo funcionó muy bien hasta el año 96-97. Cuando eso se rompe, sale a la luz todo lo que se venía postergando, ¿no? En materia económica, en materia social, y termina explotando con los piquetes, con los despedidos de YPF y demás. Claro. Y lo mismo pasó con De la Rúa, lo mismo pasó con Macri, y lo contrario durante el kirchnerismo, ¿no? Los 12 años que tenemos que estudiar, tenemos que analizar, porque hubo un orden político y hubo un orden económico. Y también se perdió al final porque hubo un desorden político. Evidentemente, la candidatura de Scioli no estuvo ordenada, estuvo mal presentada, estuvo mal organizado todo ese año político, y eso nos derivó en una derrota que al día de hoy seguimos pagando, y no seguimos todavía con la capacidad de reordenar, no solamente al peronismo, ¿no? Sino a todo el sector sindical, gremial, empresarial, intendentes, gobernadores, en un proyecto común. En la medida que no haya un proyecto común, va a ser imposible. Ahí va. Una ahí opinión, va. no sé. Opinión. Para Ahí discutir. podemos meter Interesante. individualismo, podemos meter un montón de cosas, pero ya se hicieron las 8. Sí, siento que Ya tenemos que se... dejar ir. tenemos que- No, está Facu ahí mirando de la ventana, seguro que está Sí, mirando sí, a ahí través de la puerta. aparece. Así que te tenemos que volver, te agradecemos un montón, estuvo muy bueno todas las respuestas. Todo muy que nos diste. interesante. Así que a ver si te podemos traer otra vez con un poco más de tiempo. Bueno, obvio, sí, siempre. Bueno, De una. muchísimas gracias. Muchas Vamos a un gracias. cortecito y después Vale. volvemos con otra entrevista más. Gracias. No, por favor. Hasta que lo siguiente.